Adiós. Bye, bye. Gracias por todo. Arrivederci. David, ¿son importantes hacer los cierres? Pues sí. Sobre todo decir qué tenemos que cerrar y qué no, y cómo hacer un buen cierre. Tenemos que diferenciar crisis de continuación o crisis de despedida. La crisis de continuación no toca los cimientos, las bases de esa relación, de ese proyecto. La crisis de despedida sí requiere un replanteamiento total. Tenemos que escuchar para saber en qué tipo de crisis estamos y si afrontarla o encaminarnos a una despedida. Claro, y es que estamos en un proceso de constante transformación. Cada 9 segundos cambia el universo. Entonces nosotros y nosotras también estamos cambiando. Si no hacemos esos cierres, nos quedamos enganchados a lo que ya sucedió. El futuro es el pasado que se repite. Entonces, ¿qué futuro queremos proyectar? Sí que es necesario ir haciendo esos cierres, dándole final a las cosas que ya fueron y que ya no procede continuar con ellas o que sigan enganchadas en nuestro camino, en nuestro ser, ¿no? Porque por un lado hay personas que les cuesta soltar y se enganchan a las personas, a los procesos, a los proyectos, ¿no? Y es como que, me aferro y nunca lo doy por cerrado. Entonces no me llegan cosas nuevas. Pero, sin embargo, hay otras personas que están quizá en el polo opuesto, que están cambiando constantemente y en cuanto tiene un proyecto, una relación, una pequeña dificultad que hay que superar, algo que me toca por dentro para transformar realmente núcleos existenciales míos, entonces digo adiós, salto del barco y me voy antes de que el barco se hunda, ¿no? Entonces, de alguna manera se trata de identificar si estamos siendo en nuestra vida demasiado apegadas a los procesos o si, al contrario, solemos ser de escurrir el bulto. Porque decir adiós no implica hacer un cierre real de las situaciones. Eso es. Se generan un montón de hilos energéticos, no solo a personas, sino también a situaciones, a vivencias, incluso a espacios. Y la mente tiene un poder grandísimo para ir enterrando en lo más oculto, pues ciertas cosas que nos conectan con ese trabajo personal que se requiere y que a veces no queremos hacer, no queremos mirar, corremos esos estúpidos velos, enterramos las cosas, las metemos debajo de la alfombra o de la cama y ahí se quedan y es como que como no lo veo, ya no está, o se cerró, o porque dije adiós, la historia se acabó, ¿no? Pero sin embargo, empezamos a encontrar resonancias, ¿vale? Que nos indica la vida, pues a través de una canción, a través de una persona, a través de una situación que de repente reactiva lo que nosotras pensábamos que eso estaba cerrado, que estaba acabado, ¿no? Entonces es un proceso de viaje interno, de ir al inconsciente para ver realmente cuándo hemos hecho un cierre real, cuando ese cierre real nos conecta con una calma interior, con un saber que algo ya fue y que no sigue estando en nuestra vida y cuando darnos cuenta de que no está tan cerrado como pensábamos o que ni siquiera hemos hecho ese cierre, ¿vale? Que el olvido no genera o no tiene por qué generar una desconexión de esa situación. Puede seguir energéticamente estando activa esa situación, ese vínculo, y nosotros estar pensando que ya no hay relación. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en nuestro día a día decimos, jolín, es que no termina de llegarme una pareja, o es que no termino de tener éxito en mi trabajo, o es que no termino de que mi piel atópica recobre vida, ¿no? Entonces, muchas veces el origen está en cosas antiguas en las que aún estamos enganchadas, en personas que pensábamos que se habían ido y no se han ido o no dejamos que se vayan, ¿vale? Porque no se han hecho esos cierres en situaciones que todavía en el inconsciente andan por ahí dando vueltas. Tengamos en cuenta que cualquier relación, cualquier proyecto, cualquier situación conlleva un aprendizaje y eso es lo que tenemos que afrontar. Quizá no importa tanto si continuamos o si no seguimos, sino lo que importa es centrarnos en qué tengo que aprender para pasar de nivel, ¿no?
porque de alguna manera lo que se nos está pidiendo es que tengamos ese aprendizaje. Y si no lo tenemos con, por ejemplo, una relación, nos va a venir para la siguiente, lo vamos a tener acumulado para la siguiente. Y así sucede con todas las cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces, sobre todo, aprendamos aquello que tenemos que aprender, trascendamos aquello que tengamos que trascender para hacer un buen cierre. Para poder avanzar, para poder no sentir estancamiento en nuestro proceso. Hay un montón de ejemplos, de señales que vamos recibiendo, que vamos teniendo. Podemos estar soñando con esa persona. No tiene por qué ser constantemente, pero de vez en cuando sueño con esa persona. Puede ser que no me sienta bien al pasar por un sitio donde yo iba en mi infancia. O sea, son diferentes situaciones que se nos pueden ir presentando en nuestra vida que nos avisan de que hay algo que aún no está cerrado, que aún no está despedido, ¿no? Entonces es importante porque todo lo que nos ocurre en nuestra vida, todas las vivencias que tenemos, se quedan en el plano consciente y en el inconsciente aún más. Entonces, muchas veces no nos atrevemos a ciertas cosas o a comenzar cosas nuevas porque estamos anclados a las emociones que nos produjeron las antiguas situaciones que aún no hemos cerrado. ¿Cuándo sabemos que algo está bien cerrado? Cuando no ocurre eso. Cuando yo he tenido una experiencia a lo mejor antigua con una pareja que se acabó y no arrastro miedos, no arrastro inseguridades a la nueva, sino que parto desde un nivel más transformado, eso es, más transformado, más trascendido. Es lo que viví, lo he cerrado y ahora continúo y es una nueva etapa, ¿vale? Ahí es cuando se ve que un cierre está bien hecho. Los cierres pueden ser desde una conversación, ¿vale? Tanto con esa persona, incluso con ese lugar o con esa situación que yo viví, que tuve un accidente de coche y soy incapaz de coger un coche, o que tengo un recuerdo tan doloroso con esa situación que soy incapaz de visualizar aquello que ocurrió, ¿no? Entonces, puede ser desde una conversación, incluso mental, no tienes ni por qué tener a la otra persona enfrente, ¿vale? Lo digo porque hay situaciones que se cierran in situ en el momento y otras que han pasado 10 años y entonces te das cuenta de que eso no está cerrado y que se requiere ese cierre, ¿no? Entonces, pueden ser desde una conversación a trabajos más profundos aún, que requieren de etapas, que requieren de ir quitando capas, que requieren de ir haciendo como pequeños cierres para llegar a un cierre final, que digamos que hay cosas que se cierran fácilmente y otras que no, que porque inconscientemente, y es que esto es un temazo, pero inconscientemente hay cosas que no queremos cerrar y a ese lugar también hay que llegar, ¿no? ¿Qué quiero despedir de verdad? Pero de verdad, desde mi esencia, porque a lo mejor por un lado quiero cerrarlo, pero por otro lado tengo un dolor tan grande o tengo tanto apego aún a esa persona que en el fondo no quiero cerrarlo, ¿vale? Porque me he acostumbrado a ese hilo y lo que hay que hacer es cortar, es todavía un trabajo más profundo. Decimos que queremos cerrar o queremos cerrar. Claro. Y además requiere eso de un trabajo de ir al inconsciente, ¿no? Sí, tú quieres esto, pero vamos a ver por dentro qué hay activo, qué hay todavía, qué está tocando, ¿vale? ¿Por qué esta situación se repite? ¿Por qué esto vuelve? ¿Por qué esta emoción vuelve a aflorar, ¿no? Entonces eso es un indicativo de que esos cierres aún no están hechos del todo. Tengamos en cuenta que decidir hacer un cierre no significa que lo tengamos que hacer inmediatamente. Por ejemplo, me quiero ir de este trabajo, lo he decidido, me ha caído esa ficha, quiero irme ya de este trabajo y cojo y me voy y me despido. Y luego, cómo te alimentas, cómo te sostienes, ¿no? Decidir hacer un cierre es decidir empezar a hacer el proceso que conlleva ese cierre. Pues quizá buscar otro tipo de trabajos, quizá iniciar un emprendimiento, quizá montar un negocio. Y ojo, que también hay otros cierres que se requieren de determinación y de rotundidad, porque hay cosas que llevan tanto tiempo abiertas o que son tan destructivas
todo tiene aprendizaje. Cuando digo destructivas es porque llega un momento que ese vínculo que he creado con lo que sea deja de traer mensaje, deja de nutrir, porque ya lo trajo, soy yo la que no he tenido la determinación para hacer ese cierre, ¿no? Y no estar nadando constantemente en el problema, en la situación, en vivenciar, en la resolución. Hay veces que sí se requiere de ese cierre rotundo y otras que requieren de iniciar ese proceso. Y Diana, ¿cómo harías tú un cierre con una persona que ya no está presente? Es decir, o bien que ha fallecido, se ha desencarnado hace tiempo, o que llevamos mucho tiempo sin estar en contacto, pues, sin embargo, tú sientes que hay algo que zanjar ahí. Bueno, primero tener en cuenta que hacer los cierres es una decisión personal, que es un libre albedrío de cada uno y que yo decido cerrar esa situación. Puede ser que la otra persona no quiera cerrarlo o se piense que lo tiene cerrado o no esté en ese momento pensando en ello siquiera, ¿vale? Pero sí, energéticamente yo estoy sintiendo que eso no está bien, que hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, desde mi voluntad, desde mi intención, yo hago mi cierre con esa situación, el Haces mío. tu trabajo, Eso tu es. aprendizaje. Y suelto el proceso del otro. El otro ya verá lo que quiere hacer, ¿vale? Pero yo sí que quiero cerrarlo. Entonces, ahí yo voy eligiendo las diferentes herramientas que poseo y voy viendo el resultado que voy teniendo, ¿vale? A lo mejor es simplemente, si quiero contactar con esa persona y decir, oye, mira, tengo una conversación pendiente, necesito expresar, o si no, es una persona pues que efectivamente ha fallecido o que hace tanto tiempo que veo que no tiene sentido, ¿vale? El volver a retomar esa conversación. Yo puedo hablarme a mí misma, yo puedo energéticamente comunicarme con esa persona, porque en el plano energético, en el plano invisible no hay ni espacio ni tiempo y puedo comunicarme con quien quiera, tanto con alguien que ha trascendido ya como con alguien que hace muchísimo tiempo que no veo. Es más, incluso me genera dolor a lo mejor ese encuentro físico, ¿no? Entonces yo puedo mediante ese diálogo con mi intención, con el poder de la intención de la palabra, hablarme a mí misma y hablar a esa persona o a ese lugar de que eso ya está comprendido, de que he cogido ese mensaje, ¿vale? Porque aquí hay una cosa muy importante, David, y es ¿desde dónde hacemos los cierres? ¿Los hacemos desde el enfado? ¿Los hacemos desde la culpa? ¿Los hacemos desde la frustración? ¿Los hacemos desde el dolor? ¿O los hacemos desde el agradecimiento? Eso es. Cuando seamos capaces de agradecer todo lo que nos ha ocurrido con esa persona, por desagradable que haya sido, porque he entendido que lo que soy ahora viene de ahí, que lo que voy a ser requiere de este cierre. Cuando yo comprendo toda la situación que he tenido con esa persona, lo hago desde el agradecimiento, agradeciendo un poco todo lo que ha ocurrido. O sea, desde gracias porque la vida me trajo esta situación para yo aprender esto o lo otro, pero ya no necesito más aprendizaje, con lo cual despido, cierro y me permito conocer a una nueva persona sin este dolor que arrastro, o me permito poder transitar por este lugar o volver a conducir o volver a comer un alimento que me sentó mal y me generó un cólico tremendo y no lo he vuelto a comer nunca más, ¿no? Entonces, como ir viendo diferentes herramientas cuando ese diálogo interno compruebo que a lo mejor no ha sido tan efectivo porque inconscientemente sigo enganchada a esa persona, ¿vale? Cuando esa persona no desaparece de mi vida porque estoy viendo que ese cierre quizá no haya sido efectivo, entonces tengo que irme y profundizar un poco más en mí y profundizar en la situación. Entonces hay un montón de herramientas que nos ayudan, desde la psicología a las canalizaciones, a los oráculos, los rituales de cortes, de limpiezas, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que me ayudan a cerrar todo eso. Tú sabes mucho de las canalizaciones y de cómo entender que hay cosas que son más antiguas de las que pensamos. Claro, muchas veces corresponden a pactos que hemos hecho en otras vidas y que estamos ahora actualmente
afrontando aquel desafío que no afrontamos en su momento o que no lo resolvimos adecuadamente en su momento. Lo que importa es pasar pantalla, ¿no? Y efectivamente las canalizaciones o los oráculos o los rituales nos pueden ayudar muchísimo a cerrar a soltar esos lastres que tanto necesitamos para seguir volando. Y además es que es muy interesante, no nos podemos imaginar el poder que tiene nuestra intención y nuestro lenguaje y la cantidad de frases que le regalamos a las circunstancias o a las personas que nos atan, que nos impiden luego poder cerrar porque generamos un vínculo fuertísimo. Cuando nosotros le decimos a alguien, yo por ti hago lo que sea o haz conmigo lo que quieras, yo te quiero tanto que es que me da igual, ya superaré yo las situaciones, pero yo quiero estar contigo. Eso es un decreto que te une de por vidas, si no tomas conciencia, si no rescatas eso y no lo transformas en otro decreto diferente, ¿verdad? No temamos hacer cierres en los que ha habido una implicación emocional grande, porque nos pensamos que cuando cerramos algo, cuando cortamos algo, y que esa persona desaparece y en el fondo tengo todavía ahí una necesidad o un vínculo fuerte, ¿no? Primero, que eso nos hace pensar que a lo mejor hay que trabajar aún ciertas cosas antes de cerrar del todo, ¿vale? Porque en el fondo no que estoy queriendo cerrar del todo, pero llegado el momento de quererlo cerrar, nos estamos dando la oportunidad de que si en algún momento en esta o en otras vidas tenemos que volver a encontrarnos con esa persona, tenemos que volver a vivir esa situación, tenemos que volver a recapitular eso de alguna forma, que lo hagamos desde otro lugar, no desde vínculos que se han creado, que son nocivos, que son tóxicos, que no me están ayudando a evolucionar, sino que me están restando, que me están tirando hacia abajo. Entonces, sintamos los cierres y los cortes como una transformación para algo mejor, siempre y cuando los hagamos desde el agradecimiento, desde el corazón, desde el amor incondicional, desde el esto es bueno para mí, independientemente del proceso del otro. Y desde haber superado aquello que teníamos que superar, porque recordemos que estamos aquí para aprender a ser responsables, a ser co-creadores de nuestra vida y que tanto los cierres como las creaciones nuevas están creando nuestro camino de evolución. Desde Amare te podemos ayudar infinitamente con canalizaciones, con oráculos, con las runas, con rituales específicos para ti, con limpiezas. Consúltanos y te decimos que casi todo lo podemos hacer online. Tengamos en cuenta que para cerrar primero tenemos que comprender y luego tener determinación, ¿vale? Aunque esa determinación me requiera de diferentes pasos o de varios pasos o de uno solo, pero requiere que comprendamos que esa situación ya se acabó y luego la determinación de cerrarla bien, no de portazo, sino bien, con seguridad y con firmeza. En nuestro grupo regular, Samana IQ, que hacemos todos los miércoles en Madrid, estamos trabajando todo ese proceso interno para llegar a esas situaciones, a esas comprensiones, a esa energía de determinación que nos ayuda no solo a cerrar, sino a abrir otras maravillas. Y recuerda que cuando se cierra una cosa, se abren otras cuantas, aparecen otras nuevas.